Bueno, señores, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Wilmar Sandoval, hago parte del equipo de arquitectos de IBM. Entonces, aquí la idea de este webinar es que vean todas las funcionalidades nuevas que traen los sistemas de almacenamiento enfocados a resiliencia de datos, como lo estaba explicando José hace un momentico, es decir, poder proteger los datos desde las capas de almacenamiento y no solo eso, sino poder ver todas esas funcionalidades nuevas que ya vienen quemadas dentro de los sistemas de almacenamiento. Por favor, me confirman si todos estamos viendo la presentación. Una Sí, manito por lo menos. sí, Sí, Will. sí, sí, Will, sí sí, está. la vemos, la Listo, vemos. perfecto. Entonces, ¿cuál es el portafolio de almacenamiento que trae IBM? IBM trae tres grandes secciones de almacenamiento: almacenamiento resiliente, almacenamiento híbrido y almacenamiento para grandes lagos de datos e inteligencia artificial. A nivel de hardware tenemos diferentes componentes. Aquí lo que vamos a ver es el portafolio a nivel general. Entonces tenemos Flash System, que es el almacenamiento que ha venido evolucionando por más de 20 años. Tenemos el DS, que es el almacenamiento más robusto. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que el primero, el Flash System, maneja controladoras basadas en procesadores x86 y el segundo son procesadores Power, en este caso. Pero a nivel de soluciones híbridas y para inteligencia artificial está nuestro Storage Scale System, que es el Appliance. Tenemos Fusion HCI, es una solución hiperconvergente que tenemos. Y todo lo que tiene que ver con los Ready Nodes, es decir, el hardware para poder hacer despliegues de Ceph Storage, COS o el motor de respaldos que es Defender Data Protect, más todos los switches de SAN y tapes. Eso es a nivel de hardware. Pero a nivel de software también tenemos soluciones, por ejemplo, Storage Insight, que es la herramienta de monitoreo, que puede monitorear todo lo que están ustedes viendo a nivel de hardware, que es Storage Virtualize, que es el corazón o el sistema operativo de Flash System en este caso, y los motores de respaldo, Storage Defender y Data Protect, más las soluciones de software y Typhoon Storage, que por ejemplo está Storage Scale, está Ceph Storage, está el COS y está Fusion. Este es nuestro portafolio a grandes rasgos. Pero, ¿cuál es la finalidad? Poder tener diferentes metodologías o niveles de protección a las capas de almacenamiento. Una de ellas es la generación de copias inmutables en todo el portafolio que ustedes vieron en el slide anterior. ¿Cuál es la ventaja que tenemos versus la competencia? El tiempo de recuperación. El tiempo de recuperación desde los sistemas de almacenamiento que vieron anteriormente hacia los datos productivos trae un tiempo muy pequeño, casi tendiendo a cero. Cuando nos vamos a hacer procesos de restauración a nivel de respaldos, nos podemos demorar horas o días, todo dependiendo la cantidad de información y dónde se encuentra la información. Aquí el proceso de recuperación va a tender a segundos. Recuperar mi información productiva en segundos. Son 60 segundos que se certifica este proceso de recuperación. Y esta funcionalidad de copias inmutables, como lo veníamos diciendo, están todos los productos de IBM. ¿Qué sucede en la actualidad o cuáles son los desafíos de seguridad en la actualidad? Cada 11 segundos estamos siendo atacados. Más de 150.000 millones de intentos se están generando en América Latina. El país más representativo que se está generando ataques es México, seguido de Colombia, y ya vamos bajando al nivel de los porcentajes. Pero lo más importante es que el costo de financiamiento por un proceso de violación, que es decir, que entró un ransomware, son aproximadamente de 7.7 mil millones de dólares. Y es pagar que me liberen mi información. Si me vuelven a extorsionar, entonces vuelvo a hacer un segundo pago y no sabemos si los datos nuestros, es decir, como clientes finales, fueron liberados hacia la competencia. Entonces, eso es las vulnerabilidades cuando tenemos que hacer ese tipo de pagos. ¿Y cuáles son el tipo de industria que están siendo atacados? Prácticamente todos los que hay en el mercado. Retail, el tema de la banca, empresas de servicios públicos, el resto del negocio. Cada uno tiene un porcentaje de ataque. Y el promedio en procesos de recuperación de datos y validar cómo fue
el proceso del ataque, es decir, ese análisis forense, es aproximadamente 280 días. Eso sin contar los procesos de recuperación de datos, que es un estándar aproximadamente 23 días. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero estas métricas van cambiando año a año, van aumentando 2x o 3x, porque también van aumentando o se van fortaleciendo las grandes firmas de ransomware, que son específicamente cuatro. Y de esas cuatro salen muchas pequeñas firmas de ransomware, que son eh, el software malicioso que intenta atacar toda nuestra información. ¿Qué hay que tener en cuenta para poder proteger los datos? Uno es la protección de los datos, la segunda la privacidad, protección de cargas y capacidad de recuperación. Pero la protección de los datos significa cuáles los diferentes niveles de protección que nosotros tenemos al interior de la infraestructura para poder acceder a los datos. Por ejemplo, las tarjetas de crédito que tiene un banco. ¿Cuáles son esos niveles de protección o de acceso que tenemos? Doble factor de autenticación, el firewall, el controlador de dominio o el LDAP. Poder validar todos esos niveles de protección a medida que los datos van creciendo. Y no solo eso, la privacidad. Por ejemplo, soluciones médicas o los historiales médicos de cada una de las personas son información no pública. Nadie debe tener acceso a este tipo de información. Entonces, eso es un nivel de privacidad de la información. Pero también debemos tener en cuenta las cargas de trabajo que estamos replicando entre los diferentes sites o data center. Que hay que tener en cuenta que la vulnerabilidad también se puede proveer por el canal de comunicación. Y aquí se promueve es que los canales de comunicación sean certificados y no solo certificados, sino que podamos encriptar la información que viaja del sitio 1 al sitio 2. Eso es una metodología de trabajo porque el ransomware o más que todos los ciberdelincuentes pueden capturar los metadatos o los frames que están viajando aquí en los canales y poder transformar ese frame o capturar la información. Y allí ya tenemos un proceso de vulnerabilidad. Pero ya aterrizándolo mucho más al tema de la infraestructura, el 61% de los usuarios que administramos plataforma de almacenamiento nos compartimos las credenciales. Y contando una experiencia, cuando yo administraba plataforma, si se me bloqueaba a mi usuario o se me olvidaba la clave, yo le pedía el favor a mi compañero. Te voy a colocar de ejemplo, Mónica. Entonces le decía, Mónica, préstame tu usuario, por favor, para desbloquear mi usuario. Entonces Mónica me prestaba su usuario, su password, entraba al almacenamiento y desbloqueaba el mío. Pero Mónica, o esa costumbre que nosotros tenemos dentro de la administración de los almacenamientos, no cambiamos el password cuando un usuario externo o un compañero entra o utiliza nuestras credenciales. Eso es una vulnerabilidad. ¿Y por qué la vulnerabilidad? Posiblemente en el entorno donde nos encontremos haya personas que quieren capturar esa información para poderla revender. ¿Qué sucede en las infraestructuras tradicionales? Un foco en la infraestructura tradicional es tener nuestro almacenamiento en sitio principal y nuestro almacenamiento en el sitio alterno y hacer procesos de replicación. Este es el DR. Pero con ese DR, vamos a poner el lapicito, con ese DR la tecnología fue evolucionando y teníamos ya la posibilidad de tener el Hyperswap, que es colocar el clúster activo-activo, es decir, un clúster extendido, ya sea de procesamiento o en este caso de almacenamiento. Poder generar los snapshots, poder generar los procesos de replicación y sobre todo integrar la plataforma física, es decir, los discos, las librerías, a estas soluciones de backup que hay en el mercado. Ese es el foco tradicional. ¿Qué sucede con ese foco tradicional? Siempre debemos tener un plan de respaldo, pero no solo teniendo nuestro plan de respaldo, sino cuál es nuestro plan de recuperación, dado el caso que tengamos un ciberataque. Todas las plataformas de IBM se centralizan dentro del marco NIST, poder identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. ¿Dónde se encuentran los sistemas de almacenamiento en este momento? En la identificación, en la detección y en poder responder y recuperar. El proteger ya es un componente que viene por defecto en las capas de almacenamiento y ya lo vamos a ver más adelante, por eso no lo señalé.
Este es el marco NIS y el marco NIS aplica para todas las infraestructuras que lleguemos a tener. Almacenamiento, procesamiento, switches de comunicación, software, nos puede ayudar este tipo de marco de referencia. Pero ¿qué sucede con esta evolución de tecnología, esta transformación digital? Debemos tener en cuenta que si mi aplicación o mi negocio lo está pidiendo que hagamos una modernización de las aplicaciones porque estoy generando nuevos servicios, quiero llegar a más clientes, que sea mucho más fácil, esa modernización de aplicaciones también necesita una modernización de infraestructura. Y con esa modernización de infraestructura viene atado todo el proceso de poder manejar la inteligencia artificial y tener análisis de los datos estructurados y de los datos no estructurados, basados en la inteligencia artificial. Y lo más importante, la seguridad de los datos, la resiliencia que yo pueda tener a nivel de los datos. ¿Qué sucede con ese foco tradicional que habíamos visto anteriormente? Desde IBM, de ya hace mucho tiempo, se ha venido aplicando un marco de resiliencia adicional al foco tradicional y es generar copias inmutables en un espacio totalmente aislado de forma granular. Y esa copia inmutable, por más que yo sea el administrador de la plataforma, es decir, el operador del almacenamiento, no me permite ni borrarla, ni modificarla, ni poderla presentar al almacenamiento. Ese es un nivel que tenemos de seguridad a nivel de la capa de almacenamiento. Pero otro nivel que tenemos también de resiliencia en la parte de administración es que si presento un volumen a un servidor y el servidor hizo el escaneo, ese volumen no lo puedo retirar después de que pasen 24 o 48 horas. Todo depende de la programación que le hayamos hecho. Esos son niveles de protección que ya vienen quemados por defecto en el almacenamiento. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que un disaster recovery es totalmente diferente a un cyber recovery. El disaster recovery es nuestro plan de replicación. Sé cuál es la información que vamos a replicar, sé cuáles son el ancho de banda que voy a utilizar, conozco el RPO y el RTO, conozco cuáles son las posibles vulnerabilidades que tengo. Por ejemplo, en el data center se rompió el tubo del agua y cayó encima del almacenamiento. Entonces, sé cuál es el proceso de replicación y bueno, replicación no, sino sé cuáles son los volúmenes que necesito recuperar o activar en el site secundario. En un Cyber Recovery no conozco ese tipo de información, no sé a cuáles aplicaciones, archivos o soluciones de software vamos a ser vulnerados. No sé en qué momento, no sé hacia qué tipo de servicios está dirigido. El impacto es global porque es a toda la compañía y no conozco el tiempo de recuperación en ese caso y tampoco sé a qué datos hay que recuperarlos. Esas son las grandes diferencias. ¿Qué debemos tener en cuenta en la línea de tiempo con una solución tradicional? Si en este momento sufrimos un ataque, nos vamos a dar cuenta en horas. Está pasando algo extraño con eh, el archive, por ejemplo, no encuentro algunos archivos, no encuentro algunos videos, o hay unas bases de datos que hay tablas que se están borrando, no encuentro de dónde la falla. Ya después de que me doy cuenta, vamos a trabajar en el plan de recuperación. Ya sé cuál es la falla que tenemos, vamos a activar nuestro plan de respuesta. Y ese plan de respuesta es activar el proceso de recuperación. Y ese proceso de recuperación en el estándar tradicional es irnos al backup. Y ese proceso de recuperación desde los datos de respaldo es un aproximadamente de 23 días. Y eso contando que el ciberdelincuente no haya vulnerado los procesos de respaldo. Hay clientes en la industria que no se han demorado 23 días, se han demorado 5 o 6 o 7 meses en poder recuperar parte de la información y no pueden recuperar toda la información. ¿Qué hay que tener en cuenta a nivel de resiliencia? Y son todas las funcionalidades que tenemos embebidas dentro de las capas de almacenamiento. Una de ellas es el motor de monitoreo que se llama Storage Insight, donde me ayuda a validar el comportamiento de toda mi infraestructura de almacenamiento. Almacenamiento en bloque, almacenamiento en objetos, almacenamiento en file. Los switches de SAN me ayuda a validarlos y tengo la posibilidad de llegar hasta los servidores.
Esa es la capacidad de observabilidad que podemos llegar a tener, más toda la potencia que tenemos de inteligencia artificial y machine learning dentro de esta solución. Pero lo más importante es que me ayuda a monitorear o generar alertas tempranas de posibles ataques de ransomware. Y me hace el alertamiento en 2 segundos, dado el caso que encuentre una posible vulnerabilidad en esos procesos de lectura y escritura que realizan los sistemas de almacenamiento. Esa funcionalidad ya viene embebida dentro de la herramienta de monitoreo que es Storage Insight. Pero lo otro es poderlo bajar más hacia la tierra. ¿Qué significa eso? Poder hacer un proceso de análisis del comportamiento de los datos desde las capas de almacenamiento. IBM ha sido el líder para poder aplicar algoritmos o funcionalidades desde los discos. Y esto viene sucediendo desde el desarrollo de los discos Flash Core Mode. En este momento tenemos la versión 5 de Flash Core Mode y trae un algoritmo que se llama Ransomware Threat Detection, que yo lo traduzco, que es el antivirus que me ayuda a analizar el comportamiento de los datos a nivel del disco y levanta la mano en 2 segundos diciendo aquí hay un posible ataque de ransom. ¿Cómo lo hacemos? A nivel del disco Flash Core Mode, que es la tecnología que anunciamos hace 2 semanas, 3 semanas, ya vienen componentes de Ransomware Threat Detection, que es ese algoritmo que analiza todo el comportamiento de los datos, la entropía, el acceso a la escritura, la compresión, todo lo guarda en un espacio totalmente aislado de la capacidad que estamos presentando y el motor de inferencia lo que hace es analizar ese comportamiento de los datos. Cuando encuentra un comportamiento extraño, levanta la mano y dice, aquí hay un posible ataque de ransom. Adicional, este nuevo disco trae nuevas funcionalidades de encripción de información, todas basadas en Quantum Cryptography y en el AS256. Estas dos funcionalidades ya vienen embebidas. ¿Qué hay que hacer para poderlas utilizar o trabajar? Solo encender la máquina y que tenga Flash Core Mode. Y la compresión también viene desde el disco. Esta compresión también es analizada por el Ransomware Threat Detection. Entonces analizamos la compresión y toda la forma de escritura. Y una funcionalidad nueva dentro del Flash Core Module, y es una funcionalidad que estamos bajando al disco, al hardware, es la de duplicación y la hacemos desde el hardware. De duplicación, todos los almacenamientos del mercado los tienen, pero la de duplicación se hace por software en esos sistemas de almacenamiento. A nivel de IBM lo hacemos por hardware y lo que hacemos es acelerar ese proceso de validación del comportamiento de los datos, la compresión y validar cuántas copias originales hay y poder reducir al mayor la capacidad en el almacenamiento. Eso ya viene todo embebido sin quitarle rendimiento a los procesos de lectura y escritura que necesitan las diferentes aplicaciones. Pero ¿qué es el Flash Core Mode? Trae un microprocesador, trae memoria, trae una interfaz gráfica de conexión. El Flash Core Mode lo que hace es tener también una versión de microcódigo a nivel del disco. Esa información la envía, los metadatos, la envía directamente a la herramienta de monitoreo y se están comunicando entre sí las dos soluciones, tanto el almacenamiento on-premise como la solución de monitoreo que está en la nube. Ese es el Flash Core Mode. Pero el Flash Core Mode, como tiene resiliencia de datos desde los discos Flash Core Mode versión 4, ha venido evolucionando. Ya teníamos antes el Ransomware Threat Detection que analizaba aproximadamente 30 estadísticas. Ahora esta nueva versión analiza más de 40 estadísticas del comportamiento de los datos y todo lo hace en tiempo real. ¿Qué ventaja tenemos ahora con este nuevo anuncio y sobre todo el tema de inteligencia artificial? Que si el disco llega a detectar algún comportamiento anómalo, yo le puedo enseñar a los agentes de inteligencia artificial que ya vienen embebidos dentro del almacenamiento que generen copias inmutables y poder programar un agente de inteligencia artificial para poder automatizar procesos que podemos llegar a tener. Pero a nivel de resiliencia de datos, ¿qué tenemos a nivel de los sistemas de almacenamiento? Safeguarded Copy es la generación de copias inmutables. Eso es una funcionalidad que ya viene embebida en los almacenamientos. Pero también tenemos el Inline Data Corruption, que es el hijo del Ransomware Threat Detection, me perdonan el pulso, que hace lo mismo a nivel de los volúmenes. A nivel de los volúmenes
va a analizar el comportamiento de los datos, también se lo notifica la herramienta de monitoreo. Es decir, tenemos el chequeo o la validación del comportamiento de los datos desde el hardware, que es el disco, y desde el volumen, que es el sistema operativo del almacenamiento. Estamos revisando el comportamiento de los datos en esas dos vías. Tenemos el multifactor de autenticación que se puede activar en cualquier momento a nivel de los sistemas de almacenamiento, pero para eso sí necesitamos un servicio SU que está en la nube de IBM y aquí podemos validar cuántos usuarios vamos a utilizar para el doble factor de autenticación a nivel del almacenamiento. ¿Qué significa esto? Que no es buena práctica utilizar el superusuario de los sistemas de almacenamiento. Debemos tener un usuario personalizado. Y no solo tener el doble factor de autenticación con los usuarios locales, como lo vamos a ver más adelante, con los usuarios locales, sino poderlo conectar a cualquier LDAP o controlador de dominio. Tengo esa facilidad. Y la integridad en dos vías o en dos personas. Esto es una funcionalidad nueva que viene a nivel de microcódigo del almacenamiento y es poder validar o solicitar autorización de las tareas que vayamos a generar a nivel del almacenamiento. Es decir, voy a mandar una tarea de borrado completo del almacenamiento y esa tarea, el almacenamiento se la va a notificar, en este caso, a José. Y a José le va a llegar un correo diciendo, Wilmar Sandoval va a borrar el almacenamiento. ¿Se acepta o se niega? En el caso que se acepte, que se es una tarea controlada y validada por muchos procesos internos, entonces José le va a decir sí, se acepta la tarea y le voy a brindar privilegios de superusuario a Wilmar por una hora, por un día, por una semana, por un mes. Todo depende de la cantidad de tareas que vayamos a realizar. Pero en este caso, Wilmar no debería estar borrando información, mucho menos del almacenamiento y porque no pertenece a Gcals. Entonces, lo que hace José en este caso es decirle denegar, cancelar. No está permitida la tarea. Con esa cancelación de ese correo, esa notificación que le llega a José, el almacenamiento no va a permitir el borrado de absolutamente nada, ni de ningún volumen que esté presentado o que no esté presentado. Entonces, eso es un nivel de protección que tenemos adicional de los usuarios locales que tenemos dentro del almacenamiento. Esas son funcionalidades que ya vienen quemadas dentro del storage. ¿Cómo funcionan las copias inmutables? Definimos cuáles son los volúmenes productivos que necesitamos proteger, los agrupamos en volume groups a nivel del almacenamiento o grupos de consistencia y le aplicamos una política de protección de datos. Y esa política puede llegar a decir que necesito copias inmutables cada hora, cada 6 horas, cada 8 horas, una vez al día, una vez a la semana. Y no solo de indicar cuál es la periodicidad de la generación de copias inmutables, sino también el tiempo de retención de esa copia inmutable dentro del almacenamiento. Ya teniendo clara esa política, se programa, se ejecuta de forma automática, es decir, solo hago la programación del schedule. El schedule se va a ejecutar de forma automática sobre el almacenamiento y dado el caso que exista un error humano, un error en un procedimiento, un posible ataque de ransomware, yo puedo quitar la inmutabilidad de esas copias, presentársela al sistema operativo, a la aplicación, a la base de datos o al virtualizador, que me indique que la copia está limpia y hacer un proceso de recuperación. En el caso que sea un data store donde tenemos varias máquinas virtuales, por ejemplo, podemos tener 5 máquinas virtuales y se nos dañó una sola máquina virtual, entonces podemos hacer un vMotion de la máquina que se nos dañó sin afectar el resto de las máquinas. Pero dado el caso que nos hubiera dañado las 5 máquinas que están en ese datastore, puede hacer un proceso de recuperación. Y ese proceso de recuperación es sobreescribir los datos del disco productivo desde la copia inmutable. Ese proceso aproximadamente se demora 60 productivos. ¿Qué otras funcionalidades tenemos? La alta disponibilidad, es decir, tener un clúster de almacenamiento o un clúster de almacenamiento con virtualización, replicación en 3 sitios y la encripción que viene avanzada en el AS256, pero que viene basada a nivel de los discos y toda la generación de copias inmutables. Esta es la base para blindar
toda nuestra información. Y ya son funcionalidades que vienen quemadas dentro del almacenamiento. Pero no solo eso, que hay que tener en cuenta con esas nuevas funcionalidades que ya tengo una prevención de ataques. Y cuando se genera un ataque, el almacenamiento o la solución de estoras va a detectar que hay posibles cambios en segundos. Y esa detección me va a generar alertas y ya puedo responder también en segundos o minutos. Es decir, la recuperación va a ser en minutos de los datos que posiblemente se hayan afectado. Y a nivel de los sistemas de almacenamiento, con los anuncios que se hicieron hace 2 semanas, entonces el costo en los sistemas de almacenamiento nuevos se va a reducir hasta un aproximadamente del 57%. Y es porque el sistema de almacenamiento Flash System está enfocado en reducir la capacidad con los factores de compresión y de duplicación que podamos llegar a tener. Y no solo eso, sino que aumentamos el rendimiento versus las diferentes familias que hay actualmente de almacenamientos, llámese IBM o no IBM. Y con eso se aumenta un 40% aproximado de la eficiencia y de la capacidad en cada uno de los almacenamientos. ¿Cuál es el foco tradicional que llevamos en las capas de soluciones de almacenamiento? Tener una solución monolítica, centralizada en procesos manuales, una conectividad de forma de espiga. ¿Qué significa eso? Conectados varios canales al almacenamiento o diferentes tipos de conectividad. ¿Qué está proponiendo IBM con esta nueva familia? Tener un proceso centralizado en SLAs, en los SLAs que me están pidiendo las diferentes aplicaciones o que necesita, perdón, o que necesita mi negocio. Y no solo eso, sino que la información sea desagregada, que podamos tener diferentes sistemas de almacenamiento interconectados entre sí y que cada uno de ellos pueda responder a esa necesidad. Y todo eso basado en agentes de inteligencia artificial. Es decir, el almacenamiento nuevo ya viene con agentes que le puedo llegar a enseñar el comportamiento que necesitamos automatizar. Esta es nuestra familia Flash System. Todos ya vienen con el Flash Core Module 5, pero el Flash Core Module 5 más el software que ya viene embebido dentro del sistema de almacenamiento, que es el Storage Virtualize, ya traen agentes de inteligencia artificial donde le puedo tener un proceso de aprendizaje automático que me observe cómo es el comportamiento de la infraestructura y no solo la infraestructura, sino el comportamiento de los datos y le puedo enseñar de forma natural. Y no solo eso, sino que puedo gestionar redes neuronales de estos agentes de inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? Poder comunicar diferentes agentes o procesos de inteligencia artificial del almacenamiento, e irles enseñando y pasárselos al siguiente almacenamiento de IBM. Eso es una funcionalidad que podemos llegar a generar dentro de esta nueva gama de almacenamiento. Tim, no sé si tengan dudas, inquietudes, comentarios. No sé si tengamos, creo que sí tenemos tiempo suficiente para responder preguntas. Miremos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Y no, por ahora no tenemos ninguna pregunta en el chat. Listo. Adicional a esta presentación y pues a las dudas que queríamos resolver con ustedes, tenemos la capacidad de poder hacer un demo para que vean cómo funcionan las copias inmutables. Esto lo podemos programar por medio de José y de Mónica. Agendamos una Claro que sí. sesión y les mostramos la interfaz gráfica, vemos cuáles son esas funcionalidades y también vemos cómo se comporta el ransomware threat detection haciendo un ataque a un volumen para que vean cómo funciona todo el tema de las alertas. Gracias, Will, correcto. No sé, José, si tienes algo que agregar o alguien quiere participar o hacer alguna pregunta. Bueno, por mi parte, agradecer a las personas que han ingresado al webinar. Como dice Wilmar, si tienen alguna inquietud con respecto a alguna demo que quisiera que de nuestra parte podamos mostrarles, encantados, nos podemos coordinar, enviamos un correo y coordinamos en la fecha y hora. Y no solo así como lo está comunicando José, sino que si desean ver un producto mucho más a fondo, por ejemplo, Storage Scale, Storage Fusion
o Defender, que son las diferentes soluciones de respaldos que nosotros tenemos, también podemos hacer esas charlas más enfocadas a producto y poderlas acomodar o personalizar a la necesidad que ustedes puedan llegar a tener. De acuerdo, ahí para complementar lo que Wilmar dice, si ustedes tienen algún tipo de requerimiento, si quieren hacer o sea, si tienen algún proyecto o quieren conocer algo, pues nos buscan de manera individual a través de José y podemos hacer una sesión para analizar el estado en el que está la empresa actualmente, cómo están en la parte de almacenamiento y ver de alguna manera qué se les puede recomendar para proyectos que tengan en el corto plazo. Así es. Entonces, no sé, José, si... Sí, ah, como decía hace un rato, ¿no? Solo me queda agradecerles por haber brindado su tiempo en compartir estos momentos. Estoy seguro que les ha sido de mucha utilidad. Y nada, recalcar nuevamente que de nuestra parte estamos dispuestos, Llanos, a hacer una demo. Lo coordinamos con Wilmar, contigo, Mónica, y gustosamente lo hacemos apenas nos indique una fecha o una hora, ¿no? Ok, bueno, entonces creo que ya estamos pues todos conectados a través de José. Cualquier cosa pues quedamos muy pendientes. Y muchísimas gracias por el espacio, quedamos atentos a cualquier inquietud que puedan llegar a tener y que se la podamos resolver entre José y el equipo de IBM. Sí, muchísimas gracias y que tengan un excelente Muchas día. gracias. Bueno, Muchas hasta gracias, Will. luego. Muchas gracias, Gracias a ti. Mónica. Gracias, Gracias Will, a hasta todos. Hasta luego. luego. Buen día. Muchas gracias. Gracias.